Buen día, estamos en el marco de los festejos que va a haber por el Día de Patrimonio en todo el país, que se va a hacer sobre China Zorrilla. Estamos con la sobrina de China Zorrilla, Cecilia Herrera Zorrilla. Bueno, muchas gracias por recibirnos. No, un gusto hablar de China además, una persona con la que por suerte pude vivir mucho y a la que extraño todos los días, ¿no? Creo que todos en mi familia y todos los que la conocieron, la seguimos extrañando. Claro. ¿Qué significa ser nieta de alguien tan conocido, tan importante? Sobrina. Es sobrina, perdón, siempre. Sí, bueno, yo nunca la vi como una persona, hasta que fui muy grande, nunca la vi como una persona importante, sino que era mi tía y como tía ya era alguien, ¿no? Que era una persona muy trascendente, era una tía muy presente, aunque no estuviera, muy presente a su manera, ¿no? Jamás se acordaba de un cumpleaños, tenía anotados los cumpleaños de la familia en un librito porque no se acordaba de cumpleaños de nadie, nada más que de sus padres. Y pero igual siempre estaba presente. Para mí fue como una segunda madre totalmente y era de las personas que la llamabas y le contabas un problema y te escuchaba. Siempre te ofrecía ayuda, por supuesto, y si ella no te la podía dar, buscaba cómo. Y además, a pesar de ese aspecto de que todo el mundo piensa China era así como graciosa y así, no, no, China era muy inteligente, este, muy de razonar, muy de buscar, o sea, muy una persona que al revés, ¿no? Como es, tenía ese aspecto que no mostraba para afuera porque era una persona recatada, Ujú. ¿no? Era de una generación en la que la gente era recatada en sus sentimientos, entonces no era terriblemente afectuosa en público, le gustaba, a veces decía así como un mimo, ¿no? De que apoyarte la cabeza en el hombro viste cuando estábamos comiendo o en el cine, pero no era de ese tipo de cosas. Y la foto esa que está del patrimonio de este año, Ujú. está justamente con Sebastián, que es un pintor argentino que China lo adoraba, que era como un hijo, este, y que salían siempre, iban al teatro a comer, y está justamente haciendo ese gesto, ¿no? De, de acercar las cabezas. Tenía esos pequeños gestos China, bueno, adoraba a su familia, adoraba a los padres y adoraba a las hermanas. A nosotros nos quería mucho. Era, y era una persona muy, cuando dicen entrañable, ¿no? Tenía pequeñas rutinas con todo el mundo, rutinas llenas de ternura, ¿no? Como cositas de mimos con ella y con los demás que le encantaba seguir. Por ejemplo, yo voy a contar de mí, Ujú. pero lo vi hacerlo con otros también, ¿no? Sí. Iba a mi casa de visita, yo tenía un apartamento que era un solo ambiente, donde trabajaba también. Ujú. Entonces venía sin avisarme, golpeaba la puerta arriba, no tocaba el timbre abajo, el portero la dejaba entrar, entonces me golpeaba y decía, vengo una visita, entonces entraba, se sentaba en el sillón, charlábamos un rato, me preguntaba cómo estaba, me contaba algo que le pasara en Buenos Aires, y después me decía, bueno, ahora tú seguí trabajando, yo me voy a dormir una siestita de 15 minutos en este sillón que me encanta, le encantaba mi sofá. Y me decía, y después me despertás con uno de esos ricos cafecitos que haces. Y era así. A los 15 minutos yo le decía, Chinita, y ella se despertaba, sentaba, se tomaba el café, Sí, y yo la acompañaba a tomarse un taxi, son muy conocidas las siestas que tenía claro, China, tenía que esas se dormía siestitas así, incluso pero digo, en. pero además le gustaba, decía, me gusta dormir siesta en tu casa. Le Ujú. encantaba dormir siesta en mi sillón, le gustaba, mi casa tenía una linda luz porque había árboles en las ventanas, entonces le encantaba lo que se Claro, veía para afuera. Decía, me claro. encanta, o sea, le gustaba dormirse una siestita ahí. Después, eso lo hacía nosotros la jorobábamos porque a veces te decía, ¿no me traes un café con tres galletitas? Nosotros decíamos, ¿no querrás cuatro, cinco? Ujú. No, tres. Y después te decía, ¿no me traes otra? Entonces, era como una cuestión de mimar, Claro. de esa cosa de mimos como entre infantil y de ternura, de que le encantaba esos juegos así, ¿no? De confianza, de que nosotros sabíamos que nos iba a pedir más y ella también sabía que iba a pedir más.
igual le llevábamos las 3 galletitas claro. en un platito. Y de chica, ¿tenés recuerdos de ella, en el papel de tía, digamos, Tengo que hacía así, muchísimos. la llevaban al Bueno, parque? a mí, por ejemplo, le encantaba cuidarnos. Ujú. Yo siempre digo, a China le encantaba, por ejemplo, nos bañaba, nos lavaba la cabeza, nos fregaba, nos ¿Le gustaban secaba. los niños? Sí, sí, La... era súper niñera con todos Ajá. nosotros, a las hijas de los mayores, mis primos mayores, que son los hijos de Guma. China los adoraba, nos ponía sobrenombres a todos, les puso sobrenombres que les duraron toda la vida Ujú. y nos llamaba de distintas maneras, nos tejía saquitos y buzos, gorros, guantes, le encantaba tejernos cosas. Ya te digo, bañarnos y abrigarnos y cuidarnos y limpiarnos las narices y las orejas y o sea, hacía esas cosas que le gustaban mucho. Nos llevaba, a mí por lo menos me llevaba muchísimo a los ensayos, al Solís y me sentaba ahí. Yo tengo recuerdos desde el Teatro Dion de verla, yo Ujú. era muy chica, y igual, era un placer, o sea, a China le encantaba la compañía este, de la familia, ¿no? O sea, era muy de hacerlo, ¿no? Cuando estuvo en Nueva York, invitó a 2 de mis primas también que vivieron con ella bastante tiempo y la pasaron, por supuesto, bomba, ¿no? Pero sobre todo eso, no es que China fuera, ay, qué divertida. China era como una energía constante, siempre positiva. China nunca cuando dicen, ay, sería tan nostálgica. China no era nostálgica. Jamás Ujú. hablaba, en la década del 90, no hablaba de lo que pasó en el teatro en el 60, aunque hubiera sido un éxito, porque siempre estaba pensando en sus proyectos, siempre estaba pensando en lo que iba a ser, en qué se venía, en el mundo que venía, en la gente joven. O sea, le gustaba conocer cosas nuevas, aunque escuchara a Frank Sinatra y a Nat King Cole, que era lo que más le Ujú. gustaba, igual prestaba atención a la radio y decía, ¿qué estás escuchando? ¿Y qué hay? ¿Y qué es? O sea, no era una persona que estaba, o sea, que hablaba de su pasado Le glorioso o de importaba lo más que el fuera. futuro que el Le pasado. importaba mucho más lo próximo que venía, Claro. Y que lo que eso era un ser mágico realmente. era. Sí. ¿Por qué? Tenía algo. China tenía algo. China tenía una íntima amiga argentina que era Tita Tamames, que se adoraban, eran como hermanas y como hermanas así se querían, se divertían y discutían, pero se mataban de risa. O sea, discutían riéndose, ¿no? Sí. Porque Tita le decía, China, ¿cómo no vas a tener anécdotas de todo si no parás de meterte con todos los que pasan por la calle? Y Claro. China decía, pero no viste que era un chico o no sé qué, y era especial, y era... O sea, China estaba siempre mirando a su alrededor y opinando y hablando y tratando de ayudar. Y Tita a veces estaba sentada ahí, estábamos jugando al backgammon o a la canasta, y China se distraía. Entonces, pero a China le encantaban, eso tenía, le encantaba jugar al backgammon y a la canasta, jugaba muy bien, Ujú. era muy competitiva, no le gustaba perder para nada. Ahí sí era cuando uno China veía Se que enojaba. realmente cuando uno jugaba mal con ella, bueno, prepárate porque decía, pero criatura, ¿cómo tiraste tal cosa? ¿No? Y uno decía, bueno, era lo único que tenía. Y Claro. Chile decía, no, no puede ser que fuera lo único que tenía para tirar. Y era muy divertido eso, ¿no? Y además la gente la quería sin saber quién era. O sea, gente que no sabía que China Zorrilla era famosa, porque en otras partes del mundo, decían, yo me acuerdo porque a mí me lo dijo unos americanos que estaban haciendo una película, pero en la década del 80, en la Argentina, cuando Argentina era muy barata, iban a filmar allá. Ujú. No tenían ni idea quién era China, pero la vieron un día, sentada leyendo el diario, y dijeron, tiene que ser alguien. Estaba sentada ahí con su perrito a los pies nada más, con esa ropa que se echa por ella, porque más China no se compraba ni siquiera, se cosía a mano la ropa, Ujú. y sin embargo tenía como había algo en China que hacía que atrajera a la gente, aunque no fuera mucho antes de ser famosa, ¿no? Porque Sí, sí, la empatía, la simpatía tenía natural, vamos a decir. una inteligencia y una empatía y un interés, ¿no? Que lo demostraba en todo. La empleada que China tuvo los últimos 30 años de su vida, o más, que era Marta Burgueño, que era Ujú. una uruguaya, que había salido en una comparsa morenita, como decía China,
estaba en la vida de China desde que China era antes de ser actriz. China estaba leyendo un libro en la puerta de la casa de 21, ahí donde vivían, pero no era nadie, ella solo estaba sentada ahí. Y Marta era chica y pasó buscando un trabajo porque tenía que ayudar a la familia y tenía 11 o 12 años. Y pasó y le dijo, señorita, ¿no sabe de algún lado donde me puedan ayudar? Vi un banco en un patio ahí adelante. Y China le dijo, algo te vamos a encontrar acá que está lleno de chicos. Y ahí Marta quedó cuidando, y Marta siempre contaba cómo China no dudó, y China no dudaba entonces eso era algo muy... Claro. China siempre confiaba que el que le pedía algo era porque lo necesitaba. Nunca pensaba que le iban a abusar, que alguien, o sea, siempre esperaba lo mejor de la gente porque ella daba lo mejor. ¿Sabes que hay una curiosidad, hay una cosa curiosa que pasa? Que aparentemente hay en las piedras, habría una propiedad del abuelo, como es, del abuelo de China, o sea, el abuelo Sí, paterno. sí, sí, sí. Puede ¿Tiene alguna ser. idea? No, no. No tengo No. idea, no tengo idea, pero Esto porque hay una persona en las piedras que pero puede investiga todo ser, ese tipo sí, de sí, cosas. sí. Yo la verdad que no es algo No, no, capaz que está bien. que uno sepa. Además éramos tantos en la familia Claro, claro, que todo claro, se diluía. claro. Pero la verdad que no sé. A China le encantaba, por eso decías de las piedras, yo salí cantidad de veces en esas giras que hacía cerca o lejano. Le encantaba manejar, le encantaba andar por la ruta en el Uruguay, le Ujú. encantaba. Si tenía que ir a Punta del Este, que iba a visitar a Carleto Manejaba Pascual, lo que ella, sí. fuera. Sí, pero además le gustaba ir por Pando, por ejemplo. Decía, Ajá. almorzamos en Pando. Bueno, almorzamos en Pando. O cruzamos hasta tal lado. O sea, no le importaba hacer más kilómetros y se sentaba en un barcito y tomaba un café, charlaba con la gente del lugar. Era una persona, yo no me creo que cuando uno convive con alguien así todo el tiempo, ¿no? Además mi abuela era una persona también, mis abuelos eran muy especiales, por suerte, ¿no? Yo agradezco haber vivido con ellos. Nosotros vivíamos en la misma casa abajo, Ujú. ¿no? Mis abuelos y China y mi tía Marica vivían arriba, y en la casa de abajo vivíamos nosotros, hasta que yo tuve 4 años. Y entonces o sea, yo me despertaba y directamente subía a la escalera a desayunar con ellos, ¿no? Y era, era una, era una persona realmente, ¿no? Llena de amor por la humanidad y por la vida. Yo sé que tiene muchas anécdotas, ¿no? Me gustaría que para terminar que Millones. contara alguna en especial. Bueno, yo siempre cuento uno que no es muy divertido para el que no, el que no sabe, pero una de mis anécdotas preferidas de China era cuando se fue que cuando se fue, bueno, esta es una que me encanta. China se iba de viaje y Ujú. tenía un bolsito. Se iba siempre en Navidad, ¿no? Porque el teatro paraba y a ella no le gustaba, como ella no tenía hijos, yo pienso que le gustaba más visitar amigos en esa época que estar en casa, que era la fiesta de la familia, que éramos todos los nietos y todo aquello que eran. Entonces siempre se iba, el 20 y pico de diciembre China se iba. Y yo vivía en Buenos Aires, ella estaba en Buenos Aires, yo estaba ahí, estaban mis hermanos también, y posiblemente algún primo. Y y tenía la manía de romper papelitos y dejar ordenar, era muy, en eso, ¿no? Le encantaba decir que ordenaba y esto y esto. Y de repente estaba haciendo la valija y todo, y dice, ¿no viste mi pasaje? ¿No viste mi pasaje? Y había deshecho el pasaje en un millón de papelitos. Esto era la década del 80, que no había ni celulares, ni cómo mandar, ni internet, ni Nada. nada. Tuvimos que rescatar ese pasaje y empezar a pegarlo en pedazos. Y le decíamos, pero China, ¿cómo no te diste cuenta? No, bueno, está, no está. Y ahí decía, no, se hacía la distraída. Bueno, a lo mejor no fui yo, se me pasó. Y aquello era un picadillo de papeles y China se iba 2 horas después y estábamos todos pegando, rescatando. Esas cosas le pasaban constantemente, porque era distraída. Era distraída y Por estar siempre pensando en otras cosas. Claro, totalmente. A veces me llamaba desde Buenos Aires y me decía, ¿no te acordás dónde guardé el pasaporte? Y se iba ese día. Yo decía, fíjate en el tercer cajón. Ay, sí, está ahí, qué suerte. Pero decía, qué suerte, ¿no? Porque realmente estaba siempre pensando en otra cosa, ¿no? Y aunque era una persona súper coherente con sus cuentas, cuando todo el mundo piensa, China daba esto y perdía la plata, China no perdía la plata.
China tenía eso, tenía confianza en la gente. Alguien le decía, necesito tanto, y China si lo tenía, lo daba confiando en que se lo iban a devolver y que el otro lo necesitaba de verdad, que no era para una frivolidad. Claro, Yo decía, es como si tuviera, o sea, el dinero es como si te sobrara salud. La salud solo la puedes usar en el momento. No puedes guardar salud en un banco. La salud es solo por este momento. Entonces, la plata, el que la necesita en este momento, la necesita ahora y no dentro de 15 días. claro. Bueno, sin duda quedaría muchísimo para No, hablar, ¿no? totalmente. Le agradezco muchísimo No, por esta favor, conversación. ya te digo, para mí hablar de China, yo realmente la adoraba, tuve la suerte de pasar muchísimo tiempo con ella, sea porque de niña vivíamos ahí, después pasaba mis vacaciones en Buenos Aires, viví con ella en Buenos Aires unos años y tuve una relación bastante estrecha, y es algo o sea, lo que me gusta es que la gente vea que más allá de la actriz o de Esperando la carroza o la actriz, lo que fuera, seria también, era una persona de un encanto y de un amor por la humanidad, ¿no? De un amor por toda la gente que era sincero, o sea, lo que se veía era honesto, ¿no? Ese amor y ese tratar de dar, de que todo el mundo viviera mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Por favor.